Ok chicos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les habla su profesor Jonathan Bolívar. Y nada, continuando con lo que fue la votación, vamos a hacerles entonces lo que es la primera clase. Vamos a ver cómo nos va, qué tal es el feedback, qué tantas dudas surgen, si llega o no llega bien la información. A partir de allí continuamos con esa metodología o lo que creamos que es más pertinente según su punto de vista. ¿Ok? Vamos a seguir subiendo las clases a YouTube. Ustedes las ven. Pero antes de continuar con la clase como tal, me gustaría explicar lo que es eh, su módulo, ¿ok? Su módulo uno. Para lo que serían las evaluaciones, que esto ya se comentó y dijo que íbamos a continuar, dijimos que íbamos a continuar de esta forma. Estábamos hablando de una apertura que tenía las dos primeras semanas. Ya estamos un poquito atrasados, ¿cierto? Eso es completamente por cuestiones personales mías. Donde vemos el contenido, presentación de la unidad curricular, importancia de la electrónica, la instrumentación y control y diferencia entre la electrónica analógica y digital. Ese era un ensayo de 3 5 cuartillas, 5% que deben entregar para este viernes de la semana corriendo. Va a ser el viernes del 15, de la semana 15. ¿Ok? Perdón, del día 15 del mes 4 de abril. ¿Ok? Luego el tema uno, que es materiales conductores, semiconductores aislantes, efectos de la temperatura y materiales tipo P, N y aplicaciones, es un quiz. ¿Ok? Y ya a partir del tema 2, que es diodo, construcción de análisis matemático, circuitos con diodos, rectificación media onda completa, mediante transformador, valores eficaces, selección de componentes, etcétera, va a ser un informe en el cual vamos a realizar la simulación de circuitos básicos y esta parte de montaje en físico por este trimestre no lo vamos a hacer. Lo más probable es que para el que viene sí, que yo me encuentro en Coro. Recuerden que actualmente estoy en Caracas haciendo pasantías profesionales de ingeniería biomédica. Yo soy técnico superior en electrónica, técnico superior en electromedicina. Dios mediante, este año somos ingenieros electrónicos, ingenieros en biomédicos. Y nada, me encuentro por aquí cubriendo lo que sería ese periodo de 3 meses, el primer trimestre del año. Y por tanto el montaje en físico como tal no lo haríamos. Sin embargo, allí en la universidad deben tener los materiales, allí están los materiales, y lo más probable es que su profesor de taller les haga las prácticas. ¿Ok? Entonces, nos vamos a quedar, que lo que más me interesa es esta parte, simulación de circuitos básicos utilizando Proteus. Yo les paso a ustedes el Proteus, ya lo deben tener instalado, que yo les voy a decir qué circuitos vamos a armar, qué mediciones van a realizar en el Proteus, van a realizar los cálculos de ese circuito y van a comparar lo que es la medición de Proteus con los cálculos que realizaron. Se calcula el error, ¿verdad? Y se hace un análisis. Y ese análisis de la importancia, función del circuito y si les dio o no les dio el circuito, es lo que me van a entregar en ese informe. A ese informe se le sumaría lo que es el montaje en físico para tener las tres comparativas. Lo recomendable es tener siempre esas tres comparativas. Cálculo, primero, antes que nada, ustedes siempre deben calcular qué quieren para el circuito, cómo quieren el circuito. Luego la simulación y por último el montaje en físico. ¿Ok? Porque antes de quemar algún componente o realizar algún daño a X circuito, siempre es recomendable revisar el físico. Primero la integridad física de los componentes y luego realizar la simulación. ¿Ok? Ya con la simulación uno varía lo que considere necesario, se da cuenta si se equivocó en el desarrollo y ya puede hacer su montaje en físico. Entonces, ya hasta este punto, ¿verdad? Será una clase. La clase hoy trataré de que llegue por lo menos hasta el contenido número uno. Ya saben que en lo que es la apertura deberían ser cosas que investigaran por su cuenta, por su consideración. Sin embargo, les voy a dar unos cuantos tips para que el ensayo sea más fluido. Ya sabemos que un ensayo, cuando digo 3 5 cuartillas, me estoy refiriendo a 3 a 5 páginas. ¿Ok? Y un ensayo es una pieza de escritura, una pieza literaria, que lo único que necesita es el título, su nombre y su cédula. Más nada. A partir de allí, el ensayo se divide en tres partes principales: la introducción, el desarrollo y la conclusión, con la diferencia de que estas tres partes van de corrido. ¿Ok? Eso es lo que la diferencia de un informe.
No van a decir introducción, no van a decir desarrollo, no van a decir conclusión, todo va de corrido, unido mediante conectores. Y aproximadamente, ustedes pueden variar estos porcentajes, pero aproximadamente se habla de que un ensayo, el primer 20% es introducción, el 30% final de conclusión y el 50% intermedio es de desarrollo. Y ustedes tienen que convencerme a mí, que esa es la finalidad del ensayo, realmente convencer al lector de un tópico, de un tema. En este caso, de qué es la unidad curricular, cuál es su importancia de la unidad curricular, por supuesto de la electrónica, la instrumentación y control, y las diferencias de la electrónica analógica y digital. ¿Okay? La unidad curricular se basa en la electrónica. La electrónica es una rama de la física, una rama de la ingeniería mecánica y por tanto también una rama de la ingeniería eléctrica, porque recordemos que esto va saltando de punto en punto, que se encarga de la manipulación de cargas, pero la manipulación de cargas muy pequeñas. Cuando hablo de cargas estoy hablando de la unidad fundamental del átomo, estoy hablando del electrón. Cuando yo hablo de cargas, generalmente se habla del electrón. Entonces, estamos manipulando cargas muy pequeñas, a diferencia de la energía de la ingeniería eléctrica o de la electricidad como tal o del circuito eléctrico, donde se estudia más que todo lo que es la generación de la energía. Estamos hablando de los generadores industriales, las represas y todo lo demás, y su distribución, ¿okay? Tanto a gran escala como de forma hogareña, y su control, ¿verdad? En el caso de la electrónica, las cargas son más pequeñas, es decir, estamos hablando ya de voltajes de 110 voltios de la toma para acá. Mírenlo así, la ingeniería eléctrica se encarga de lo que pasa de la toma para allá. La ingeniería electrónica se encarga de lo que pasa de la toma para acá. Y son carreras muy amenas. Entonces, cuando hablo de la toma para acá, me estoy refiriendo a todo el proceso de obtención de los 120, 220, 440 voltios, ¿okay? Su conversión de alterna a directa, porque lo que carga, con lo que funcionan nuestros componentes, teléfonos, computadoras, etcétera, la ingeniería es la energía directa, ¿okay? La corriente directa. Y por supuesto, todos los componentes electrónicos que van después de esa conversión de alterna a directa, que también tiene componentes electrónicos para el funcionamiento de nuestros equipos. ¿Okay? Nuestros teléfonos, nuestras computadoras, nuestros televisores, nuestros satélites, nuestros sistemas de telecomunicación, nuestros sistemas militares, nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas de tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, eso es la ingeniería electrónica como tal y la electrónica propiamente hablando. Y eso lo consiguen mediante el uso de componentes electrónicos. Ya ustedes en circuitos vieron lo que eran los componentes pasivos, que eran eh, resistor, capacitor e inductor. Por ahí entraba también el transformador, que es una variable del inductor. Y aquí vamos a hablar de componentes activos, como lo son el diodo, como lo son el transistor, como lo son los amplificadores operacionales. ¿Ok? Y por supuesto, la importancia de la electrónica para la instrumentación y control es que ustedes dependen muy amenamente de la electrónica, sobre todo actual. Que recuerden que la instrumentación y control es esa rama de la física, rama de la ingeniería mecánica, que se encarga de todo lo que es el instrumental y las mediciones. ¿Okay? Con la finalidad de controlar un proceso, de controlar un sistema. ¿Y qué sucede? Bueno, que hoy en día hemos llegado a niveles de precisión tan altos, ¿verdad? Que no podemos basarnos en sensores, vamos a decirlo, arcaicos como el galvanómetro, por decir algo, o la galga extensiométrica, por decir algo, que era un sensor que al ser doblado variaba su resistencia o al recibir cierta carga, cierta presión variaba su resistencia, a partir de ahí uno podía obtener una medida, ¿verdad? Como vendría siendo aproximadamente el funcionamiento de los manómetros, por decirles algo, en el caso de la presión. Hoy día trabajamos con niveles tan precisos y tan pequeños que ya esos sistemas mecánicos no se utilizan, se utilizan sistemas digitales prácticamente y sistemas basados en microcontroladores para su uso. Por tanto, la electrónica está presente en prácticamente todos los sistemas de sensores actuales, todos los sistemas de muestreo actuales, que son la conversión de esos sensores a las señales que pueden ser leídas por controladores o microcontroladores o computadoras que también están basadas en sistemas electrónicos para actuar en procesos.
Y si bien ese actuador sobre el proceso puede llegar a ser mecánico, como lo es el caso de un relé, ¿ok? Lo cierto es que también están quedando de lado para llegar a lo que serían los actuadores de semiconductores o los actuadores activos, como el caso de los transistores MOSFET o de potencia. O una combinación de ambos, un híbrido de ambos, por las múltiples ventajas que estos tienen. Entonces, esa es la importancia de la electrónica y la instrumentación en control. Que si ustedes como instrumentistas no saben electrónica o no saben manipular electrónica, no saben controlar la electrónica, diseñar electrónica, no van a dar la talla en la industria actual de la instrumentación y control. ¿Y diferencia entre la electrónica analógica y digital? Bueno, prácticamente como les acabo de mencionar, porque la electrónica digital y la principal diferencia, por aquí se las tengo, ¿verdad? Es que la electrónica analógica se encargaba del control netamente de la carga. Ya la electrónica digital intenta no solo controlarla, sino muestrearla, sino medirla. Y no medirla solo por un indicador visual, sino medirla por un indicador lógico. Como lo es el caso, ya aquí estamos dando unos saltos bastante altos para lo que sería la materia y el nivel en el que ustedes van, pero si hablamos de Arduino, por ejemplo, de microcontroladores Arduino, ¿verdad? Tenemos un parámetro físico, que en este caso es voltaje, de 0 a 5 voltios. Tenemos un sensor que me está midiendo un nivel de voltaje de 0 a 5 voltios. Ese nivel de 0 a 5 voltios puede ser presión, puede ser temperatura, puede ser cualquier cosa, o puede ser voltaje netamente. Esa es una señal analógica, es una señal real. Ahora, esa señal analógica tiene que ser convertida a digital para que el controlador la pueda leer. Y eso se realiza mediante comparadores ADC, mediante comparadores lógicos que subdividen la señal a su vez, la muestrean entre cuánto. Aquí podemos ver el valor ADC, que es el valor analógico a digital, de 0 a 1023 partes para un controlador de 8 bits. ¿Okay? Y ya con esa señal digital es que se puede procesar, ya es que la máquina lo puede entender, porque recuerden que las máquinas trabajan con valores de 1 y 0, todo o nada, encendido o apagado. Y así es como ella va a poder entender esa cantidad de voltaje, va a poder actuar sobre ella y se la va a poder mostrar al operador, no como una aguja en una pantalla, sino como una cantidad real, que tiene una precisión mucho mayor. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, ¿cómo lo podríamos entender? Mire, profesor, o miren muchachos, la electrónica digital era cuando yo decía de 0 a 5 voltios, entonces yo iluminaba una cantidad de LED. Y cuando llegaba al quinto LED eran los 5 voltios. En cambio, la electrónica digital, esa es la electrónica analógica, la electrónica digital ya yo puedo ver exactamente cuál es el nivel de voltaje porque estoy muestreando esa señal de voltaje por comparadores AS lógicos y la estoy viendo en una pantalla en un nivel más exacto. ¿Ok? Entonces, esto claro se lo estoy dando como un método introductorio para que ustedes hagan el ensayo. En ese ensayo ustedes también van a incluir bibliografía, van a buscar autores y me van a argumentar qué es lo que me interesa con autores, cuál es la importancia de la electrónica para instrumentación y control y las diferentes electrónicas analógica y digital. Pueden usar fotos si quieren, como ustedes deseen. ¿Okay? Pero es importante que me argumenten con autores. Fulano de tal año dijo esto, esto y esto, y ustedes de eso lo pueden parafrasear y sacan su conclusión, su desarrollo, y de ahí me argumentan, me convencen a mí de eso que estamos haciendo, que es la finalidad de un ensayo. Ok, entonces, de lleno con el tema 1, materiales conductores, semiconductores aislantes, efectos de la temperatura y material tipo P, N y aplicaciones. Este libro que tenemos por aquí es déjame quitar esto, es el Boylestad, ¿ok? Electrónica, teoría de circuitos eléctricos y dispositivos electrónicos. Décima edición, Robert Boylestad y Luis Nashelsky, ¿ok? Hay dos versiones de este libro. Hay una de circuitos y hay una de electrónica. Me imagino que ustedes la de circuito ya la conocen. Esta es la de electrónica netamente hablando. ¿Quiénes son estos dos señores? Bueno, fueron gigantes de la industria electrónica en su momento y padres prácticamente de lo que es el conocimiento electrónico en eh,
en el mundo actualmente. Este libro es un referente de la electrónica y es uno de los que se recomienda para que ustedes estudien. ¿Profe, va a ser el único? No. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la electrónica, y ustedes se darán cuenta, es muy amplia. La electrónica como materia, como carrera, es una cuestión increíble. Es muy, muy amplia, muy, muy extensa. Y existen mil y un variantes de un componente, mil y un variantes de un montaje que por desgracia no se pueden atacar todas en un solo libro. En el caso del Boylestad, él tiene la fortaleza de que ataca muy bien lo que son los transistores, pero muy pobremente lo que son los amplificadores operacionales. Por tanto, cuando digamos operacionales, lo vamos a atacar con el Malvino, que es otro libro de también otro gigante de la industria electrónica, también otro referente a nivel mundial de la electrónica. Y cuando lleguemos verdaderamente a la parte del desarrollo electrónico, entonces vamos a utilizar otros manuscritos. Pero por los momentos utilizaremos el Boylestad, después saltaremos al Malvino para la parte de los operacionales. Si desean el libro, yo se los comparto por el grupo. Sin embargo, está gratuitamente en internet. Contenido. Primero, el prefacio. Diodos semiconductores. Ok. Cuando hablo de material, uno habla de tipos de materiales. Para la electrónica, para los circuitos eléctricos, estamos hablando de materiales que pueden ser conductores, semiconductores y aislantes. Los conductores son aquellos materiales que poseen muchos huecos. Cuando hablo de huecos, estoy hablando de espacios en los cuales los electrones pueden filtrarse. ¿Okay? Es como que viéramos un río con pocas piedras, con pocos obstáculos. Si el agua fluye, fluye completamente el río. Ojo, yo no estoy completamente de acuerdo con que hagamos símiles entre el agua y la energía eléctrica. Son dos cosas muy distintas. Pero para funciones de entender un poco cómo trabaja realmente en este punto, iríamos bien. ¿Okay? Ya después irán viendo las diferencias entre uno y otro. Pero un material conductor es ese. Un material conductor es un río con pocas piedras, con pocos obstáculos, con pocos baches, mediante el cual el agua puede fluir, el agua siendo la corriente de los electrones sin ningún tipo de problema. ¿Okay? Por tanto, fluye en mayor cantidad de agua. Un material aislante es un material con muchos baches, con muchas piedras, por tanto el agua no fluye. El agua no se mueve del punto A al punto B, por tanto no hay corriente, por tanto no hay flujo de electrones. Y un material semiconductor es la combinación entre los dos. Es un material que está en el punto medio, que ni es completamente un aislante ni es completamente un conductor. Decir que pasa agua, pero no pasa tanta agua. Ejemplos de estos materiales. Bueno, como conductor uno generalmente piensa, valga la redundancia, en el agua. Uno dice, no, conductor, el agua. Yo al agua le meto un cable, toco el agua y me quedo pegado. ¿Okay? Pero realmente el agua es un aislante. Realmente el agua es un aislante. Lo que hace que el agua conduzca la electricidad son los minerales que se encuentran en ella. Incluso el agua dura, lo conocido como agua dura, es agua a un nivel de pureza, perdón, altísimo, y es lo que se utiliza para socavar y para aislar los reactores nucleares. Perfecto. Por ese nivel de aislante que tiene. Es uno de los mejores aislantes naturales que existen. Pero por los minerales que tiene, las suciedades, las impurezas que tiene, es que conduce también la electricidad. ¿Okay? Otro material conductor, el cobre, el oro, ¿okay? Y están los superconductores también y los superaislantes, solo que los superconductores son generados por el hombre, ya verán cómo, y los superaislantes también. Ejemplo de material aislante, tenemos la madera, correcto, tenemos la goma, tenemos el vidrio, y material semiconductor es lo que realmente nos importa para el punto de la electrónica. Principalmente se trabaja con tres en la industria. El germanio, por aquí lo podemos ver, el germanio, el silicio y el germanio arsénico. O sea, una combinación entre germanio y arsénico. El arsénico es un material, es un elemento de la tabla periódica bastante tóxico. ¿Okay? Pero generalmente se trabajan estos tres: germanio, silicio y germanio arsénico. La mayoría de semiconductores en la industria, de todos los materiales semiconductores, están hechos de uno de estos tres o la combinación de alguno de ellos. ¿Okay?
¿Por qué se utilizan principalmente estos tres? Bueno, para entenderlo hay que comprender cómo funciona, ya que hay un punto muy importante. Muchachos, la electrónica, luego de del descubrimiento del material semiconductor y la invención de los métodos de dopaje, dio un boom tan espectacular que hoy día podemos decir que la electrónica está completamente estancada. Profe, pero ¿cómo que estancada? Si todos los días sacan teléfonos más arrechos, computadoras más arrechas, televisores más arrechos, etcétera, 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 equipos médicos más complejos. Bueno, eso se debe a que cuando se inventó el diodo con materiales semiconductores, poco después se inventó el transistor. Y el transistor fue prácticamente una revolución industrial silente, sin mucha bulla, que todo el mundo vio los beneficios del transistor, pero muy poca gente se enteró de qué pasa. Y es que el transistor es el porqué del mundo que tenemos hoy día. Toda la electrónica de hoy día se basa en el transistor. Los microcontroladores, los procesadores de computadoras, las RAM, todo está basado en funcionamiento mediante transistores. Incluso la forma en la que se mide el avance tecnológico hoy día, el avance tecnológico real, se mide por la cantidad de transistores que tú puedes meter en un espacio reducido. Cuando tú escuchas, yo tengo un procesador de 5 GHz de 4 núcleos, de 2 nanómetros, y sale el otro por allá, no, yo tengo un procesador de 5 GHz de 4 núcleos, pero de 1 nanómetro. Todo el mundo se va a comprar el de 1 nanómetro. ¿Por qué? Porque quiere decir que toda esos 5 GHz y 4 núcleos los tiene en un nanómetro, o sea, en un nanómetro, en una sola unidad de nanómetro. El otro lo tenía en 2, por tanto el otro ocupa más espacio. Y por eso es que hoy día ustedes les preguntan cuál es el país más avanzado tecnológicamente. La respuesta es Taiwán. Aunque no lo parezca, Taiwán es el país más avanzado tecnológicamente, porque es el que puede meter más transistores en un espacio más pequeño. Incluso Taiwán es el mayor productor de procesadores del mundo. Los mejores procesadores son hechos en Taiwán. Esa es la razón, o una de las principales razones de que China quiera tanto meterle la mano a Taiwán, porque los métodos de fabricación solamente los tienen ellos. Aquí podemos ver ejemplos de procesadores y me fui por las ramas. ¿Por qué se utilizan principalmente germanio, arsénico y germanio arsénico o galio-arsénico como materiales semiconductores? Por lo que son los enlaces covalentes y la capa de valencia. Si esto es un átomo de silicio, recordando lo que es el modelo de Bohr, ¿verdad? Su capa de enlace o su capa de valencia son los últimos que están en la parte externa, o sea, este y este. Estos cuatro que vemos aquí. Por tanto, el silicio tiene 4 electrones de valencia. El germanio, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4 también. El galio tiene 3 y el arsénico tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Fíjense que es esto principalmente lo que los hace los semiconductores idóneos, porque tienen tienen números que se combinan fácilmente entre los demás para generar enlaces covalentes. Un enlace covalente es la unión por capa de valencia entre dos átomos y es un enlace mucho más poderoso. Y no solo eso, sino que nos permite jugar con ese nivel de covalencia o ese nivel de enlace atómico, ¿verdad? Porque yo puedo usar solamente un electrón, o uso solamente dos, o uso tantos de aquí para generar el número que yo busque. Y eso es el dopaje. El dopaje es cuando yo tomo el material semiconductor, ¿verdad? Y lo dopo. Es decir, le agrego otra capa del mismo material, o sea, de silicio, pero con la cantidad de capas de valencia que yo quiera, o electrones de valencia que yo quiera. Entonces le puedo colocar más o le puedo colocar menos. Tener un material más dopado o menos dopado. Perfecto. Y es gracias a la facilidad que tienen para generar ese dopaje que se utilizan estos, aparte de, por supuesto, su precio. Entre los tres, el más usado es el silicio, por el precio y la facilidad que tiene de encontrarse. Los otros dos funcionan, tienen sus particularidades que los hacen superiores, pero son mucho más caros.
Aquí podemos ver lo que son los enlaces covalentes en lo que sería el propio silicio. Y aquí lo que sería los enlaces en el galio arsénico. ¿Ok? O germanio arsénico, porque también puede ser con galio o germanio. Aquí podemos ver lo de los portadores intrínsecos de cada uno y su factor de movilidad relativa. Aquí podemos verlo desde un punto de vista más gráfico, lo que sería el aislante, ¿verdad? Que tiene un nivel de conducción y un nivel de valencia. El semiconductor, que me acerca la conducción y la valencia, ¿ok? Y el conductor, donde prácticamente chocan. Y por tanto los electrones pueden pasar de un punto a otro. Fíjense que hablamos de electrones libres y electrones de valencia. Los electrones libres son aquellos que pueden, digamos, saltar, son aquellos que pueden pasar de un punto A a un punto B y generar el flujo eléctrico. Y por supuesto, para generar ese salto necesitamos un hueco por el que puedan pasar. ¿Ok? Y es jugando con ese número de electrones libres y con ese número de huecos que puedo generar los materiales semiconductores dopados o no dopados. ¿A qué me lleva esto? ¿O a qué conclusión nos lleva esto? A lo que son los materiales extrínsecos, que pueden ser de tipo N o de tipo P. Cuando uno escucha tipo N o tipo P, y en la industria está la costumbre de pensar en materiales tipo N como negativos y tipo P como positivo. Incluso ustedes ven un diodo y un diodo es un material tipo PN o NP. Y se dice, el P es el positivo, el N es el negativo. Y eso está bien de forma vocal, ¿okay? De forma hablada. Pero en la realidad, el P y el N viene de N, de non-powered, y el P de powered. Powered en inglés es dopado. Entonces el material tipo N es un material no dopado y el P es un material tipo dopado, un material dopado. Es decir, es el mismo silicio porque ustedes ven un diodo, ¿verdad? El diodo es de silicio, completamente de silicio, pero tiene dos capas. Una está dopada, que es la capa P, ¿verdad? La capa del ánodo, y la otra está no dopada, que es la capa N, que es la capa del cátodo. ¿Ok? Entonces, eh, aquí, fíjense en este punto. ¿Por qué les decía yo que no está tan bien que digamos, tan chévere que digamos comparar electricidad con el agua? Porque se descubrió hace relativamente poco, estamos hablando de unos 50, 60 años, que los electrones, las cargas, se mueven en el sentido opuesto que el flujo eléctrico. Es decir, uno por lógica, y así se explica y así se mantuvo en los libros, sin embargo ellos mismos te dicen, no, mira, en ediciones posteriores, esto no funciona así, pero como toda la teoría ya se montó basada en eso, lo seguimos explicando así, pero en realidad no funciona así, funciona así. Entonces, eh, cuando uno piensa en una batería, uno dice que la carga, los electrones salen del positivo y van al negativo. Es al revés, salen del negativo y van al positivo. Y eso se debe justo a lo que vemos en este punto. El flujo de huecos, ¿ok? De puntos en los cuales se puede mover el electrón va hacia esta dirección, ¿cierto? Pero por tanto el flujo de electrones va en dirección opuesta, ¿ok? Tenemos lo que son los portadores mayoritarios y minoritarios, que lo que nos quieren decir es donde existen más o menos iones receptores o iones portadores. Y entramos a lo que es el diodo, por fin. Tanto conversar acerca del diodo, pero ¿qué es el diodo? Como su palabra lo indica, un diodo es una combinación de dos materiales. En este caso no son dos materiales como tal, es uno solo, que puede ser de silicio, de germanio arsénico, de galio arsénico, etc. Pero es mediante una combinación del material dopado y no dopado, de tipo P y de tipo N. Es lo que vemos en este punto, ¿verdad? Esto sería la vista de un diodo,
¿verdad? Un esquemático de un diodo. Tenemos su parte P y tenemos su parte N. ¿Ok? Y tenemos una región de depleción o una región de agotamiento. Aquí podemos ver su símbolo electrónico, es este, donde es la flecha, ¿verdad? Es el ánodo o el positivo. La línea representa el cátodo o el negativo. De la misma forma, la línea representa la región N, la flecha la región P, correcto. Y lo que sería unas cajitas, una especie de cajitas representando su construcción de material tipo PN. Como les digo, el material es el mismo, es silicio, solo que tiene una capa que está powered, que está dopada, y una capa que está no dopada o non-powered. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, prácticamente el diodo funciona como una válvula, como una llave. Si yo lo polarizo en directa, es decir, que yo lo conecto el positivo de la alimentación de la fuente de la batería al positivo del diodo, que sería la parte P, ¿ok? Que sería el ánodo, y el negativo de la fuente a la parte negativa del diodo, que es el cátodo, ¿ok? Si lo polarizo en directa, ocurre un flujo de electrones. El flujo puede pasar del punto A al punto B. Pero si lo polarizo en inversa, es como si la llave estuviera cerrada y por tanto no hay flujo de electrones. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, vamos a ver si por aquí hay... Sí, justo aquí. Fíjense, cuando lo polarizo en inversa, ¿ok? Cuando yo polarizo en inversa, la corriente en condiciones de polarización inversa se llama corriente de saturación inversa. Está representada por I sub S. ¿Qué pasa? Si el diodo está en inversa, o sea, en este caso lo colocan como el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Pero él lo que me está queriendo decir es esta parte, que me está conectando el negativo al positivo y el positivo al negativo. ¿Se quema, profe? No, en este caso no se quema. Lo que va a pasar es que la región de depleción se va a hacer más grande, mucho más grande, porque los electrones, como están en inversa, los opuestos que se atraen, entonces se van a ir hacia las orillas. Se van a ir hacia las orillas y esta zona se va a hacer mucho más grande. Y los electrones no van a poder pasar del punto A al punto B y por tanto no hay flujo. ¿Ok? Podemos ver que la corriente es de 0 amperios. Por tanto, el diodo se comportaría como un circuito abierto, es decir, que no pasa corriente. Puede haber voltaje entre sus dos terminales, pero no pasa corriente. ¿Eso es así infinitamente? No. El diodo tiene un nivel máximo de corriente pico, de voltaje pico. Es decir, los diodos soportan mucho voltaje, pero supóngase que su límite es de 400 voltios en inversa. Es decir, si yo le coloco más de 400 voltios en inversa, lo quemo. Cualquier nivel por debajo de él, él lo va a soportar. Y cuando lo coloco en directa, ¿qué pasa? El positivo con el positivo, el negativo con el negativo. Ahora la corriente sí puede atravesar el diodo. Sí puede atravesar el diodo porque como están en opuestos, yo voy a forzar que estas regiones se acerquen a la región de depleción y por tanto van a poder saltar los electrones hacia los huecos y se genera el flujo de electrones. ¿Okay? Se genera la corriente. Y me dice que esta corriente va a ser igual a mi corriente mayoritaria menos mi corriente de sub S. Perfecto. Que lo que me quiere decir es que la corriente que me va a pasar por aquí es la corriente total menos la corriente que consume el diodo para su funcionamiento. Listo. Importante, los diodos tienen un voltaje de caída, ¿okay? De funcionamiento. En el caso de silicio es 0.7. ¿Okay? En el caso de silicio es 0.7. Es decir, que si el diodo, si yo lo alimento con una fuente de 1 voltio, el voltaje real que voy a percibir en una carga, si la conecto con el diodo en serie, va a ser de 0.3 voltios, porque ahí el diodo se está quedando con 0.7. Perfecto. Eh, Aquí podemos ver los coeficientes de voltaje térmico, que lo que me quiere decir es, y esto es importante,
Los semiconductores se pueden comportar más como conductores o más como aislantes de acuerdo a cómo yo los dope, pero también se comportan más como conductores y más como aislantes de acuerdo a los niveles de temperatura. Por eso es que cuando hace más calor las computadoras funcionan más lento, los teléfonos funcionan más lento. Igual cuando hace mucho frío, porque los semiconductores empiezan a perder su capacidad de conducción y se empiezan a volver o más aislantes o más conductores. En este caso, el voltaje térmico, ve usted, lo que me está dando es el voltaje de caída o de subida que va a tener el diodo a partir de esa función de temperatura que está ingresando en él. Aquí podemos ver las características del diodo. ¿Ok? ¿Qué me está queriendo decir esta gráfica que yo veo? Podemos ver en el eje de las X el voltaje, ¿cierto? Y en el eje de las Y el nivel de corriente que me está ingresando. Miren lo que pasa aquí. Mientras el diodo esté en inversa, mientras el diodo esté en inversa, no me existe una corriente, no hay polarización. ¿Ok? Pero cuando el diodo va aumentando el voltaje y a partir de 0.3 voltios me empieza a dejar pasar el voltaje, me deja pasar la corriente, y ya cuando me llega a 0.7 voltios, que es el nivel de disparo real del diodo, yo puedo ver la unidad comercial real, es el voltaje real. O sea que es a partir de 0.7 voltios que yo voy a ver la diferencia de voltaje. Correcto. Eh, Profe, pero no se dispara en 0.7 voltios exactamente. No, no, por supuesto, en la realidad eso nunca va a pasar. Y podrán haber diodos de marcas y materiales muy buenos, pero nunca se va a lograr disparar el diodo solamente en exactos 0.7 voltios. Incluso aquí pueden presenciar que en los niveles de miliampere, mientras yo más corriente le quiera exigir, más voltaje voy a necesitar que ingrese en el diodo. ¿Ok? Ahora bien, fíjense aquí en la gráfica, ¿verdad? Ya aquí él me dijo que eran 0 voltios. De aquí me lo marcó en 0 voltios porque estamos hablando de condiciones ideales. En las condiciones reales hay una región llamada Zener, ¿ok? Que vendría siendo realmente la región en la que el diodo como tal se me va a quemar. Es decir, que si yo le coloco ese voltaje en inversa, el diodo se me quema. Pero gracias a eso, gracias a ese concepto de región Zener, fue posible manipularlo para la generación del diodo Zener, que es un tipo de diodo que no funciona en directa, sino en inversa y que trabaja como regulador de voltaje. Es decir, que hace lo contrario. En vez de dejar pasar a partir de un nivel, él cuando llegue a ese nivel va a dejar de pasar, que es lo que vemos en este punto, en la región Zener. Es como si la función del diodo Zener sería como si invirtiéramos esta gráfica hacia el otro punto. Realmente la región Zener es esta, pero este concepto fue utilizado para la generación del diodo Zener que me actúa como un regulador de voltaje. Si el diodo Zener es de 10 voltios, él va a empezar a dejar pasar el voltaje. Si es 1 voltio pasa, si son 2 voltios pasa, son 3 voltios pasa. Pero cuando llegue a 10 en adelante, él no deja pasar más voltaje. Solamente pasan los 10 voltios y hasta ahí. Y por tanto lo vemos mucho como regulador. Un regulador tanto arcaico, pero completamente funcional. Esto es lo que les estaba buscando, lo que son las regiones de voltaje, o el voltaje K del diodo. Sabemos que de germanio es de 0.3, de silicio 0.7 y de germanio arsénico 1.2. ¿Okay? Pueden ver aquí, en el germanio a partir de 0.3 empieza a conducir, silicio 0.7 empieza a conducir y galio arsénico 1.2 empieza a conducir, 1.2 voltios. Y a partir de aquí podemos ver las regiones Zener de cada uno de ellos. Aquí podemos ver los efectos de la temperatura, como les estaba comentando. Esto es para un diodo de silicio.
¿ok? Pero funciona también para los demás. Cuanta mayor temperatura haya, él se empieza a transformar en un conductor. Fíjense que él está disparando, está dejando pasar más corriente con menos voltaje. Su región de funcionamiento real son 25 grados centígrados. Eso es lo que me recomienda el fabricante para que yo consiga que su región de conmutación sea en 0.7 voltios. Y a partir de menos 75 grados centígrados, es decir, cuando ya la temperatura baja mucho, él se empieza a comportar como un aislante. Es decir, que empieza a dejar pasar el voltaje a partir de este, un nivel mucho mayor, conforme la temperatura baja. Algo muy importante es que deben aprender a leer las hojas de datos o los datasheets de los componentes, en este caso del diodo. Las hojas de datos nos las brinda el fabricante del componente, del rotulado que él tenga, si es un 1N4001. Ustedes verifican esa hoja, la pueden conseguir en internet y allí saben cuáles son los niveles de funcionamiento del dispositivo y qué tanto se le puede exigir. ¿Ok? En este caso tenemos un diodo, un DO35, ¿ok? Nos brinda la parte mecánica, nos menciona cuál es el tamaño y demás, pero lo importante es que primero nos dice cuál es su voltaje de funcionamiento máximo, 125 voltios, en promedio a 100 miliamperios, ¿ok? Nos dice cuáles son los niveles de temperatura mínimo y máximo que soporta, la temperatura máxima de unión, las temperaturas térmicas de conducción, de conexión, perdón. Es decir, que si yo lo quiero soldar, necesito 260 grados centígrados para que el componente funcione, se suelde correctamente y no se queme. A partir de ahí lo puedo quemar, lo puedo dañar. Tenemos una disipación de energía de 500 milivatios, es lo que él consume. ¿Ok? Tenemos su corriente máxima en 500 miliamperios cuando es continua. Cuando es de rectificación tenemos otra. Y cuando es de repetitiva a pico tenemos otra también. Y tenemos sus niveles de voltaje en directo. Esto para los niveles de corriente que querramos. En este caso, si la corriente que vamos a usar es 200 miliamperios, sabemos que su voltaje de conmutación está entre 0,85 y 1 voltio. ¿Ok? Es lo que necesito por lo menos para que trabaje. Tenemos los corrientes en inversa también, que ellos soportan, los diodos soportan mucho voltaje en inversa, pero tienden a soportar poca corriente. Tenemos la capacitancia generadora de corrientes parásitas que según lo que estemos haciendo, me puede perjudicar en el circuito, que el diodo no logre conmutar tan rápido o que al conmutar me genere ruido en el sistema. Y el tiempo de recuperación en inversa, es decir, qué tanto el diodo tarda en conmutar, en este caso 3 microsegundos. ¿Ok? Tenemos disipaciones de consumo, este caso de potencia. Tenemos las notaciones para los diodos, ya sabemos que es esta. Tenemos ánodo, cátodo, positivo, negativo. En el diodo físico tenemos una línea que me dice cuál es el cátodo, cuál es el negativo. ¿Ok? Y los tenemos de otras formas también. Los tenemos de tipo SMD, los tenemos tipo PIN de alta potencia, incluso los tenemos con disipadores. También los tenemos SMD en esta configuración donde la línea me dice cuál es el negativo y cómo lo probamos, cómo probamos un diodo. Importante. Nosotros conectamos el multímetro, que es esto que vemos aquí, lo ponemos en diodo, ¿ok? Y colocamos el cable, el pin común al común del multímetro, el positivo al positivo del multímetro, y vamos a polarizar directamente el diodo, es decir, el positivo, el rojo con el ánodo y el negativo negro con el cátodo, el común. ¿Ok? Tengo que ver en pantalla el valor de conmutación del diodo, en este caso 0,67 voltios. Profe, si le pongo uno de silicio, tengo que ver 0,7 voltios obligatoriamente. Sí, pero no, porque recordemos que esos valores cambian.
de acuerdo al fabricante, y aparte de eso, los 0.7 voltios los voy a tener con un valor de corriente fijo, que el multímetro no me lo va a dar. Por tanto, muchas veces yo mido el diodo en directa, ustedes van a mirar el diodo en directa y lo que les va a dar es un valor X, 0 punto tanto. ¿Ok? Incluso puede que no se los den 0 punto tanto, porque depende de la programación del multímetro. Puede que les marque 800, 700, 500, 200, un valor resistivo. Lo importante es que les marque un valor y que si ustedes tienen un diodo de referencia cerca de él mismo o que lo tengan en otro, que tengan uno de referencia a la mano, les marque el mismo valor. Y que al cambiar las puntas, es decir, conecten el negativo con el positivo con el negativo, les marque 1, ¿ok? Les marque circuito abierto. En dado caso, el diodo está bueno. Si se cumplen esas condiciones, el diodo está bueno. Si ustedes voltean las puntas del multímetro y les sigue marcando una cantidad, está malo. Si les da continuidad, por supuesto está malo. Y si en los dos casos les marca abierto, también está malo el diodo. ¿Ok? También se puede medir con un ohmmetro en resistencia, porque si yo lo coloco positivo con negativo, me va a dar un valor de resistencia, que es la resistencia del diodo a esa corriente que es la del multímetro, y al variarlo me tiene que dar una resistencia infinita o que me tienda a infinito. Como pueden ver, esto es el diodo Zener. ¿Okay? Esta es su simbología, parecido al otro, con la diferencia de que en el cátodo hace ese movimiento de flecha hacia afuera. Y su principal diferencia con el diodo normal es que este se activa en inversa. Es decir, él no me va a conmutar a menos de que yo le coloque el positivo al negativo y el negativo al positivo. ¿Por qué? Porque él va a trabajar en la región Zener. ¿Qué significa eso? Que cuando se cumpla su voltaje nominal, 10 voltios, por decir algo, él a partir de ahí ya no me va a dejar pasar más voltaje. Cuando llega el voltaje Zener, a partir no me llega a pasar más voltaje. Por eso se usa como regulador, porque si mi diodo Zener es de 10 voltios y yo tengo de repente un pico de tensión de 12 voltios, solamente me van a pasar esos 10 voltios. ¿Ok? Obvio, él también tiene su límite. Si yo llego a ingresarle 50 voltios y su máximo son 40, él se va a quemar. Y de la misma manera se mide como el diodo anterior para probar si está operativo. ¿Ok? No quiero enfocarme demasiado en los cálculos de funcionamiento de temperatura, corrientes y resistencia, porque realmente ya las temperaturas uno las va a respetar. Uno las va a respetar de acuerdo al fabricante. Y lo que son los cálculos de las corrientes y la resistencia son muy bajas y en la mayoría de aplicaciones de nosotros, que de nosotros las podemos omitir. Y otro tipo de diodos muy importantes son los diodos emisores de luz, también conocidos como los diodos LED. Hoy día están muy de moda. El diodo LED funciona exactamente igual que una bombilla. Una bombilla de esos bombillos amarillos antiguos tenían un filamento al vacío, y ese filamento cuando pasaba el voltaje sobre él se calentaba y brillaba. Lo que yo veía, lo que uno ve en esos bombillos amarillos es el filamento quemándose prácticamente. Y bueno, cuando se quemaba el bombillo era porque el filamento se rompía. Ya no había corriente porque se abrió el circuito o se partía directamente la bombilla y bueno, ya no tenía esa luminiscencia. Los diodos LED funcionan de una forma muy similar. Tenemos la combinación de los dos materiales y que al pasar cierto voltaje por él me genera cierto nivel de eh, de luz, o sea, me genera cierta forma de luz. Igual que las estrellas, saben que tienen estrellas rojas, estrellas blancas, estrellas azules, etcétera, pero realmente ellas cambian de color es de qué tan grande y qué tan caliente es la estrella. Lo mismo pasa con los LED. Si yo tengo un diodo ámbar, o sea, que brille ámbar, es porque tiene esta combinación de estos dos materiales y su voltaje típico son 2.1 voltios. Tenemos azul a 5 voltios, verde a 2.2, naranja a 2.0 y así sucesivamente. ¿Ok?
Aquí podemos ver lo que es la construcción, que prácticamente lo que me está diciendo es que a partir de cierto voltaje y cierta unión de materiales, yo estoy generando una forma de onda o una longitud de onda de salida X, y es a partir de esa longitud de onda del espectro lumínico que yo veo un color. Perfecto. Aquí hay algo muy interesante. Aquí hay algo muy interesante. Y es que en la mayoría de LEDs que ustedes han visto por allí, me imagino que el cabezal de esos LEDs, sobre todo los SMD o los de potencia, los han visto que son amarillos, pero ellos alumbran blanco. Y pasa que la luminosidad blanca es una de las más difíciles de conseguir. Realmente lo que se hace es utilizar la luminosidad verde, ¿verdad? Que se consigue muy fácilmente, y se le aplica un material amarillo encima de cierto tono y con otras capas cuya combinación, cuando la luz verde atraviesa el material, me genera un blanco, ¿verdad? Pero no es un blanco real. Todos esos LED que ustedes ven por allí, que el cabezal es amarillo, él no es amarillo. Solamente tiene esa combinación de materiales que me generan la luminiscencia. Aquí podemos ver el LED. Se prueba igual que los otros, con la diferencia de que aquí, al polarizarlo en directa, generalmente él me va a brillar muy poco con el multímetro, pero me brilla. Tenemos lo que son las ondas. Una aplicación muy interesante del diodo LED, que sería los 8 segmentos. ¿Ok? O los diodos LED 8 segmentos. Que son prácticamente dos combinaciones, donde cada una internamente tiene un LED. Y dependiendo de los LED que yo encienda, él me marca un número, o yo veo que me está marcando un número. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Ya esto sería el contenido de las primeras dos partes, apertura y 1. Recuerden que para esta semana me entregan el ensayo, y la semana que viene les abriría el quiz. Ustedes me dicen qué día van a estar los tres conectados, y ese día, a esa hora, yo les abro el quiz o les paso las preguntas. Ustedes tienen la tarde para entregármelo, me lo mandan a mano, por foto, al privado, y bueno, ya tendríamos esas dos evaluaciones. Ya adelantamos también un poco de la construcción, análisis matemático del diodo, pero empezaremos a ver los circuitos con diodos en el transcurso de la semana, y les paso lo que sería la información para el informe. Perfecto. Así que nada, muchachos, cualquier cosa me avisan, no tengan miedo de preguntar. Si son penosos, no pregunten por el grupo, me preguntan a mí al privado, y vamos resolviendo poco a poco. Cualquier cuestión con el estadio, con el quiz, también me lo dicen al privado. Éxito.